Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de comunicación. Hoy vamos a trabajar con el módulo número 5, continuando nuestro contenido que es con comunicación escrita. Voy a compartir la pantalla para que veamos nuestra aula virtual. Tenemos módulo 5, unidad 2, comunicación escrita, que comienza a partir de hoy 18. Y esta actividad, si usted la puede tener lista para el día 20, puede enviarla. Y si no, puede enviarla hasta el domingo, tiene fecha de entrega de esta actividad, de esta evaluación. En este módulo, vamos entonces a trabajar Vamos a hacer rápidamente una breve explicación del contenido que se va a trabajar con este módulo. ¿Sí? Díganme si ven allí, dice comunicación unidad 2, módulo 5, ¿lo ven? Sí. Gracias. Ok. Comenzamos entonces con este módulo. Aquí vamos a trabajar la importancia de la ortografía en la comunicación escrita. Vamos a tener técnicas básicas de comunicación escrita, reglas de ortografía y gramática. Eso es más de lo que hemos estado trabajando. Importancia de la ortografía. ¿Por qué es importante una buena ortografía? ¿Alguien revisó ya el módulo y quiere opinar, compartir algo de lo que leyó? Es importante para nosotros y para todas las personas porque es como nuestra presentación personal. Así como nuestra ropa, nuestro arreglo personal, en la medida que nosotros cuando estamos escribiendo, estamos expresando alguna idea, entonces allí estamos dejando ver nuestros conocimientos. De la medida que nosotros tengamos una buena ortografía, la persona que está leyendo va a darse cuenta que nosotros estamos preparados, que tenemos un conocimiento, que tenemos una buena presentación. Entonces, por eso es importante escribir sin faltas de errores ortográficos. También es importante porque esto permite que se entienda lo que se está leyendo, que tenga sentido. A veces decimos que el tilde no es importante, pero resulta que una palabra puede cambiar el sentido de lo que se está diciendo con un solo tilde. Por ejemplo, si yo digo, colaboro, ¿verdad? Yo colaboro con cierta cantidad de dinero y otra forma es decir colaboro o colaboró, ¿sí? O sea, puede cambiar en el sentido de la persona quien está haciendo la actividad o si es otra persona, también depende de eso. A ver, otro ejemplo, a ver si me viene a la mente rápidamente otro ejemplo. El tilde puede presentar un tono de presente, de que algo que está ocurriendo en el momento o algo que ya pasó hace mucho tiempo. Es decir, hay un cambio de tiempo en la estructura de la oración y eso también puede prestarse a confusión a la hora de leer el texto. Entonces, a veces decimos, pero por un tilde voy a perder tanto puntaje. Sí, porque por un tilde se cambia el sentido de lo que se está diciendo. Entonces, ahora vamos a ver algunas reglas que permiten entender un poco más esto. Tenemos las reglas de la acentuación. Cuando nosotros estamos hablando, es más fácil porque nosotros le damos en la pronunciación esa tilde, que a veces, que es lo que se llama la palabra, la acentuación fonética. Pero cuando estamos escribiendo, allí tenemos que marcar ese tilde en la palabra para que tenga el sentido de lo que queremos decir, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre el acento y el tilde. El acento es esa pronunciación fonética y el tilde es el palito, el gráficamente o el signo gráfico, un palito sobre la letra, que le va a dar en la manera de escribir, al escribirlo le va a dar esa fuerza a esa palabra.
tenemos que, para Hola. acentuar, hola, Ya. tenemos que para acentuar, las palabras están clasificadas en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Ok? Las agudas son esas que se les coloca la acentuación en la última sílaba, las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobreesdrújulas en la primera, antes de la antepenúltima. Entonces, así igual, por favor, los micrófonos. Tenemos entonces el dictongo y el hiato, que también es otra de las situaciones que yo vi en la infografía, que están, a veces separan palabras que no pueden ser separadas. Y eso es lo que se llama dictongo, la separación de sílabas, que no se pueden hacer porque hay dos vocales, sean cerradas o débiles, y ellas no pueden ser separadas. Y el hiato, sí se puede separar, es también dos vocales, están juntas, y al pronunciarlas en forma de separarlas silábicamente, sí se pueden separar. Por ejemplo, ¿cuándo es un dictongo? Entonces, cuando es el dictongo, tenemos que la palabra baila, por ejemplo, tenemos la A y la I, donde hay una palabra que tiene digamos, las dos pueden ser cerradas, dos vocales cerradas, o las dos débiles. Entonces pueden ir juntas. Baila, por ejemplo, no la podemos separar. Y cierra igual. Mientras que en el hiato tenemos que, en este caso, las dos sílabas o las dos vocales son abiertas o tienen fuerza y sí pueden ir separadas, como maestro. ¿Okay? Entonces allí hay un hiato y se pueden separar la A con la E, porque las dos son de mucha fuerza. Esas son las palabras que sí pueden ser separadas. Hay sus excepciones que permiten, que son las palabras compuestas. Entonces, estas sí pueden estar separadas como así mismo. Están las palabras diacríticas y esto es lo que más a veces nosotros nos confundimos cuando estamos redactando, porque en algunos casos llevan tilde y en otros casos no, como la palabra aún, y cuando pueden cambiar el significado dependiendo de la posición o lo que se está tratando de decir y si lleva el tilde o no. Ahí cambia el significado. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Cuando aún lleva tilde, cuando yo sustituyo la palabra aún por la palabra todavía, que está acá, y yo tengo una oración y si sustituyo esa palabra por todavía y la oración mantiene su significado, quiere decir que ese aún lleva tilde. Si yo la sustituyo, entonces, y pierde el significado o el sentido de la oración, entonces ese aún que estaba puesto antes ya no lleva tilde. Otra situación que tenemos que se pueden acentuar y no se pueden acentuar va a ser el qué, quién, cuál, dónde, cuándo y cómo. Estas que están acá se utilizan con tilde cuando están utilizándose como preguntas o en exclamación. Allí llevan tilde. Mientras tanto, que en el resto de las oraciones no se utilizan, así como este que está aquí. Aquí hay un cuándo, pero como no está haciendo en forma de pregunta, no lleva tilde. Ahora, si tú haces una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al banco? Ahí sí lleva tilde. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos cuándo van a utilizar tilde. Aquí se les dice bien clarito en qué momento lleva tilde y en qué momento no. ¿Ok? Entonces yo los invito a que revisen bien para que vayan acostumbrándose a estos momentos de utilizar los signos de acentuación. Tenemos también los signos de puntuación, como por ejemplo el punto, punto y seguido, punto y final, punto y coma, la coma. Por ejemplo, ustedes en la carta y a veces en las infografías escriben mucho el ya que y no colocan la coma. Antes del ya que lleva una coma, es decir, se escribe la oración, coma, ya que, y se sigue escribiendo, ¿ok? Entonces, hay que acostumbrarse al uso de la coma cuando escriban su ya que lo utilizan mucho.
Lo otro tenemos, a ver aquí, punto y coma. Muy pocas veces uno tiende a utilizar el punto y coma, separa oraciones que tienen una relación, pero no tan estrecha la relación. Y el uso de los dos puntos. Aquí en el dos puntos, después de los dos puntos se inicia con mayúscula. Voy a aprovechar de hablar un poquito de las mayúsculas. Fíjense bien aquí en el ejemplo. Los puntos se utiliza cuando uno va a mencionar un ejemplo y después de los dos puntos se inicia con mayúscula. ¿Okay? Muy pocas veces lo hacen. Los puntos suspensivos, también después de los puntos suspensivos se inicia con mayúscula. Los paréntesis, que es para hacer alguna aclaratoria. Los signos de interrogación para hacer preguntas, como ustedes ven acá, y después del signo de interrogante se inicia también con mayúscula, no lo hacen, igual pasa con los signos de exclamación, es para exclamar, y las comillas que se utilizan para señalar alguna una cita textual o unas palabras textuales dichas por otras personas. El uso de mayúsculas, ya se los acabo de comentar, se utiliza generalmente al inicio de la oración, al inicio de un párrafo, después de los dos puntos, como se los acabo de decir, en los nombres propios, cuando se inicia la pregunta, cuando se inicia la respuesta, cuando se inicia la exclamación y después de la exclamación. Los nombres propios, nombres, apellidos, muchas veces ustedes me mandan los trabajos, ni siquiera su propio nombre lo ponen en mayúscula, hay que acostumbrarse que su nombre se inicia con mayúscula. No toda la palabra, sino solamente la primera letra. También los nombres de países, me mandaron en algunos casos, escriben Chile en minúscula, lo comenté la vez pasada y sin embargo lo hicieron, me mandan el Chile en minúscula. Entonces, todo eso, el señor, cuando se abrevia, señor con S mayúscula, en el caso de la carta me lo escribían con minúscula. Bueno, a veces este tipo de nombres que son como jerárquicos o títulos o cargos específicos se escriben con mayúsculas. Entonces, en los nombres de novelas y todo eso. Y bueno, aquí después viene el uso de la B, cuando se tiene que utilizar la B alta, cuando se usa, en qué combinaciones, cuando se usa la B pequeña, cuando, cuando son las excepciones, el uso de la H. Incluso me han escrito A estado y me lo escriben sin H, primero la H, la A y después la H. Cuando se Para utiliza enamorarte. la S, Eso es que me ya va, que hay alguien que está hablando por ahí. Vamos a silenciar. La S y todo este tipo, que es un poquito extenso, no voy a pasarlo todo, ustedes tienen que hacer su lectura con calma y tomar sus apuntes. Ok, eso en cuanto a la clase. Luego tenemos, vamos a un momentico a la, espera, aquí. Vamos a la página. Bueno, para esto tiene para esto tenemos lectura. Tenemos, una vez que usted lea esto, tiene los textos de lectura, de apoyo, tiene un taller de redacción, tiene otro texto de lectura donde está el manual de reglas ortográficas, que es un poquito más profundo a lo que yo les mostré, que está en la clase, dos videos de apoyo, la acentuación de las palabras agudas, graves, esdrújula y sobreesdrújula. Es bueno que lo hagan, que lo vean, porque de verdad que hay faltas, muchas faltas en esta parte. El empleo de la B, la C, la Z, la S, la G, la H. Vamos con la evaluación sumativa que nos corresponde con esta clase. La evaluación sumativa, entonces yo creo que algunos ya la leyeron, corresponde a un 20%. Esta evaluación es individual y, como dice acá, instrucciones de desarrollo.
consiste en elaborar un texto escrito donde usted explique el motivo por el cual usted está estudiando esta carrera. Por supuesto, como esto es algo muy personal, cada uno tiene una historia distinta de cómo llegó a ENAC, por qué lo hizo estudiar en ENAC, por qué esta carrera. Esto no debería tener copia no debería haber casos de plagio, así que traten de hacer su propia historia, es de autoría propia. El trabajo debe tener una estructura formal, quiere decir que debe tener una breve introducción que no debe pasar de unas 3 líneas del texto que usted está redactando, ya eso es lo que es una introducción. No necesita separarlo como un trabajo escrito, introducción, desarrollo y conclusión, no. Simple y llanamente, la introducción es cómo usted introduce el tema, explicando, aunque sea en 3 líneas, una breve entrada al contenido, a la explicación que usted va a dar allí. Luego desarrolla la explicación que usted está haciendo y por último el cierre. En vez de conclusión, yo diría que es más un cierre que conclusión. ¿Qué sería, para ayudarnos un poco, que pueden escribir allí? ¿Cuáles son sus expectativas como estudiante cuando se gradúe? ¿Qué piensa hacer con la carrera? ¿Qué piensa, a dónde piensa ir a trabajar? ¿Cuáles son sus metas? ¿Seguir estudiando, profundizar, hacer otro tipo de estudios, ir a trabajar en algo específico? No sé, pero ahí es más o menos una idea para que usted plantee cómo sería un cierre, lo que usted espera cuando usted finalice la carrera. Este texto debe estar dirigido a un público y dependiendo del público al cual usted le está dirigiendo el texto, se va a, de acuerdo a lo que hemos estudiado en las clases anteriores, se clasifica si es un texto formal o es un texto informal. Ejemplo, si usted dice allí que esto está dirigido a su jefe de carrera o a mi persona, eso le hace que usted haga un texto formal. Entonces usted tiene que utilizar un vocabulario formal y toda la formalidad que vimos en el módulo anterior. En los 2 módulos pasados, en el 4 y en el 3, se habla de la formalidad. Entonces, usted tiene que explicar allí y trabajarlo de manera formal. El debido respeto y cómo está dirigido, algo muy parecido a la carta. Si usted dice que esto está dirigido, por ejemplo, a su mejor amiga, que se fue para el sur, usted le va a dirigir la carta, entonces ya hay como otro estilo de trato, ya no es aquella carta formal, sino como una reseña más informal, donde tú le puedes hablar, así como mi querida amiga, o a tu mamá, algo con más cariño, más cercanía. ¿Okay? Entonces ahí se marca la diferencia entre la formalidad y la informalidad. Por eso es importante a quién está dirigido. Igualmente la despedida, si es una despedida para alguien más cercano, entonces es informal porque es más cercano, entonces con más cariño la despedida. Y si es hacia alguien como un docente, entonces la despedida tiene cierto respeto. Los aspectos formales, aquí dice que tiene que ser de 1,5 hojas como mínimo y un máximo de 2 hojas. Yo, en realidad, con una sola hoja para mí es suficiente, pero que tengan la información completa, no es que va a ser un párrafo, sino que esté desarrollada en una sola hoja es suficiente, ¿ok? Así que bueno, con una hoja para mí está bien, no necesita hoja y media. Y porque después me empiezan, no sé qué más escribir, profesora, que puedo una hoja, sí, puede ser una sola hoja, pero que por lo menos completa la hoja. Aquí les dice el tipo de letra Arial, o puede ser de calibre o de Times New Roman, tamaño 12 y espaciado 5. Y como siempre, la ortografía acentual, puntual, uso de mayúscula, que ya lo hemos abordado. Aquí tenemos la rúbrica, entonces si vemos que es lo que se está evaluando, que el tema que usted seleccionó tiene que ser lo que se le está asignando. A veces uno pide algo y ustedes me están entregando otra cosa que no ha sido asignado. Entonces, por eso tiene que ser el tema seleccionado lo que se le está solicitando, que tenga la estructura de inicio, desarrollo y cierre, que tenga el lenguaje adecuado, si lo que les decía de la formalidad, que las oraciones tengan un orden lógico, que el lenguaje sea formal. Aquí tenemos lo de los errores, de 1 a 3,
de 4 a 6 o 7 en adelante, y la fecha de entrega. ¿Ok? Que si cumple con todos los aspectos solicitados. Y y la fecha de entrega no salió aquí. Ok. Esto en cuanto a esta evaluación. ¿Hay alguna pregunta para esta primera parte? ¿Quedó claro en qué consiste la tarea? Yo tengo una, yo Ajá, tengo una duda, dígame, profe. Benjamín. Benja, dime. Eh, el, el trabajo completo se hace en una hoja o en más? Eso no entendí bien. Una sola hoja, Por ejemplo, mínimo. en una hoja la introducción, el desarrollo y la conclusión, o el cierre. Sí, Benjamín, escúchame, Ah, ya, escúchame, Benja, acuérdate que la introducción son 3 o 4 líneas, ¿ok? Tres o oh, cuatro líneas. Y de ahí mismo sigue la redacción. No es que es una página para la introducción. Todo junto, ¿ok? ah, ya, Todo junto. En una ya, profe. introducción, tú introduces, buenas tardes, tú empiezas, estimada profesora, le voy a escribir el motivo por el cual yo estoy en... Eso es la introducción. Luego empiezas a contar tu situación y al final tu expectativa. Todo en una sola hoja. No me le pongan portada ni nada de eso. No hace falta. ¿Ok? Solamente la Ya, hoja del texto. ¿Sí? sí, estoy bien en eso. Sí. Perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas? Aquí con el módulo 6, bueno, terminamos. Como ven, es algo muy sencillo, muy fácil. De aquí al miércoles puede estar listo. Si lo tienen listo, lo pueden enviar. Y pasan al módulo 6. Aquí en el módulo 6 comenzamos con la unidad número 3, que contiene la comunicación oral. Ahora vamos a trabajar con cómo nos comunicamos oralmente, cómo nos expresamos. Este PPT es más corto, y nos habla que qué es la comunicación, cuáles son los elementos de la comunicación, el proceso de la comunicación y los tipos de comunicación. Tenemos entre los tipos de comunicación, tenemos la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal es esa que nosotros hacemos a través de forma oral, estamos acostumbrados, y en forma escrita. Y la no verbal es esa que damos o transmitimos con los ojos, con la mirada, con la boca, con la expresión de nuestra cara, si estamos tristes, si estamos contentos, si estamos preocupados, con las manos, con la postura de nuestro cuerpo. Todo eso es un tipo de expresión. Si estamos cerca de alguien, con un cariño, ¿ok? Lo próximo que estamos a la persona. Eso es proximidad. ¿Cómo establecer? También aquí se habla de cómo establecer una buena comunicación oral, y ahí hablamos de la credibilidad que se tiene en la persona, la claridad, lo preciso en que se expresa, la adecuación, la disposición. Y tenemos como textos de apoyo la lectura, que es Comunícate. Tenemos 2 videos, 3 videos. Cómo lograr una buena comunicación, estilos de comunicación y comunicación verbal y no verbal. 3 videos, perdón, 2 videos y otro texto. Sí, 3 videos. Y la tarea formativa de esta unidad es formativa, por lo tanto no lleva nota, es un organizador gráfico. Voy a mostrarles para que entiendan en qué consiste la tarea. La tengo aquí subrayada para que veamos lo que más nos importa, más rápido. Tenemos entonces tarea formativa número 2. Es una tarea formativa, por lo tanto no lleva notas, se desarrolla bajo la modalidad individual y consiste en elaborar un organizador gráfico basándose en un caso especial, que ahora lo van a ver. Es de autoría propia, traten de no copiarse porque si yo me doy cuenta va a tener un 1.1, y puede ser hecho en Word, en Excel, en PowerPoint, y puede ser hecho también en forma manual, en su cuaderno, le toma la foto y me la envía. Utilice correctamente la ortografía acentual, puntual y el uso de mayúsculas según corresponde. Y aquí está la escala de evaluación, que va a ser evaluado en forma de completado, si cumple con la entrega de la tarea y las instrucciones, y no completado, si cumple con la entrega, pero
no cumple con las instrucciones o no cumple con la entrega. Me ha pasado que he tenido que poner no completado porque me mandan otra cosa que no es lo que se está solicitando. Entonces no están leyendo las tareas. Seguimos con desarrollo de la tarea. Consiste el organizador gráfico que usted va a realizar utilizando los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. Aquí se los estamos dando de una vez. Aquí tiene los elementos. Usted va a identificar a cada uno de estos elementos, en este caso que aparece acá, que es el caso del troll. Hay un caso, está aquí explicadito, que es el troll, muy cortito, y en base a esta historia cortita que está acá, usted va a hacer un organizador con estos elementos y me va a indicar quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje que se están transmitiendo estos dos, cuál es el código que utilizan, qué canal utilizan y en qué contexto ocurre la situación. ¿Ok? Entonces, para usted entender esto, lea su video clase. Aquí también hay una explicación de lo que es cada uno de estos puntos y está el texto de la historia del troll, lo lee y hace un organizador bien lindo y me lo envía. ¿Ok? Va a ser evaluado, como dice acá, aquí está la rúbrica o la tabla o la escala, completado y no completado. Muy sencillita esta segunda tarea. ¿Hay alguna pregunta de esta tarea? Los escucho. Si hay preguntas, ¿están ahí o se fueron? Yo tengo una pregunta. Ajá, Fabián, cuéntame. Entonces, ¿cómo hacer el mapa conceptual con esos puntos nomás? Sí, y con ese tema. Ya. Pero Eso, acuérdate, eso. sí, no es bueno, es un organizador gráfico. Tú le vas a dar forma a esos puntos que están allí, de cómo se conectan. ¿Está claro? Sí, sí, Ok, sí, sí, entiendo. perfecto. Gracias. Está bien a la orden. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, Yo chicos. tengo una. Ajá. ¿Quién habla? No sé si ¿Fabián? para empezar. Fabián Juárez. Sí, Fabián Juárez, te escucho. Sobre el tema de organizador gráfico, ¿es el mismo tema que tenemos que hacer de la PPT o podemos buscar diferentes? No, Fabián, ahí hay un caso que es el del troll. Está la historia del troll más abajo. Ah, ok. Eso sería. Ahí está el caso del troll, lo lees. Tú no lo viste, te lo vuelvo a presentar acá, mira. No, no, sí, sí. Sí, aún no lo he visto muy bien porque se me apagó justo la pantalla. Por Ah, eso tenía bueno, mi pero duda. mira, no hay problema, pero te lo muestro, no hay ningún problema. Aquí está la Ok. tarea, ¿verdad? Sí. Y sigues leyendo donde te dice lo que tienes que hacer, ¿verdad? En el organizador, y aquí está el caso que tienes que desarrollar, este troll, ¿lo ves? Aquí está la Ok. historia. ¿Sí lo Sí. ves? Sí, sí lo Entonces, veo. exacto. Entonces, tú lees esto, que esta es la historia, y en base a esta historia vas a desarrollar tu organizador gráfico con los elementos que están acá. Pero tienes que Ok. indicar quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, todo en base al caso del troll. Todo esto. Ok. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, profe. A la orden. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias, profe. Porque lo voy a pagar. Sí, a él se le pagó su compu. Eh, ¿Alguien tiene preguntas? eh, yo quería hacer como, o sea, preguntarle como un mini resumen de lo que tenemos que hacer. Que la primera evaluación tiene que ser una carta que puede ser formal o informal, dependiendo de Sí. qué le enviemos sobre cómo llegamos en NAC, por qué ¿Por qué decidiste decidimos escoger estudiar, exacto, esa carrera? qué Exacto. pensamos hacer a futuro con la carrera? Sí, exacto. Ya. Esa es Y la primera. lo segundo sería hacer un organizador gráfico relacionado a lo de la historia del troll, Sí, correcto, eso con el es. emisor, bla, bla, bla. Ah, Sí, ya, entonces ya quedé perfecto. Ya, perfecto, muchas eso es. gracias. Bien, Scarlett, no hay problema, está bien. Eso es. Entonces, ¿estamos claros? Si no hay más preguntas, Espere, chicos. espere, espere. Tengo una consulta respecto al primer trabajo. Ajá, Fabián.
Entonces la primera tarea es una carta, no un texto simple. Mira, yo se los digo casi como una carta porque hay que tener una formalidad si tú la haces enviado a tu jefe de carrera o enviado a mí, ¿ok? Entonces puede ser como una carta. Tú dices, por ejemplo, estimada profesora, ya ahí se parece ya a la carta, tal vez no lleva el membrete, no le vas a poner la fecha, pero el estilo de la formalidad en la redacción, ¿sí? Mire, yo le voy a contar por qué yo decidí esta carrera. Usted sabe, mira, a mí me han mandado unas que empiezan desde la historia de cuarto medio, ¿entiendes? Entonces, eso es como una pequeña introducción, luego vienen y cuentan por qué decidieron desde por qué les gustó, qué les hizo llamar la atención, todo eso, y luego se despiden diciendo o cierran la idea antes de la despedida, cierran la idea con una expectativa que tienen cuando se vayan, cuando ya se estén graduando, que van a trabajar, dónde irían a trabajar, qué esperan hacer. Y ahí cierran y después se despiden. Si estaba dirigido, como ahí te pide, público a quién va dirigido, entonces ahí hay como muy parecido a la carta, ¿sí? Si está dirigido a un jefe de carrera, a un docente, o si está dirigido a un amigo. Si está dirigido a un amigo, tú le puedes poner, hola, querida María, tanto tiempo sin saber de ti, o sea, ya ahí pasa a una informalidad, ¿entiendes? Entonces, por eso yo digo que se parece a una carta, pero yo no voy a evaluar la estructura de una carta en este caso, ¿ok? Pero No, sí ya, sí, la entiendo. formalidad, la idea es para que tengas la idea de la formalidad, Ya. Ah, ya. Muchas ¿sí? gracias. Ok, es un texto solo, pero como se pide público a quien va dirigido, entonces ahí hay una formalidad, porque de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, hay textos formales y textos informales. Y eso está ahí en la clase. Entonces, para que lo distingan en la hora de la redacción. Ajá, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo más? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. Espero entonces sus trabajos, que les vaya muy bien en el trabajo, en las evaluaciones. Nos vemos. Cualquier duda Profe, entonces por la página. ¿Quién, Valeria? sí, una cosa chiquitita. Estos dos trabajos tenemos plazo hasta el domingo para entregarlos, ¿verdad? Sí, hasta el domingo. Si Ay, lo tienen listo antes, lo pueden enviar antes. Si no, tienen plazo hasta el domingo igual. Todos hasta el domingo. ya, gracias, profe. A la orden. ¿Alguien más? Bueno, entonces ahora sí. Nos despedimos. Cualquier duda me pueden escribir como lo han hecho hasta el momento. Yo trato de responderles siempre a tiempo. Así que, bueno, estamos en contacto. Cualquier duda me escriben. Cuídense mucho y que les vaya bien en la semana y que tengan una buena evaluación. Profe, que esté bien. Ah, gracias, Chao, profe. chao. Profe. Cuídense. Hasta luego, profe. Chao, Bien. Fabián. Chao. Chao, cuídense.